Bienvenidos chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre las palabras homónimas, que son aquellas que tienen la misma forma aunque significado distinto, y que según sus características pueden clasificarse en palabras homógrafas u homófonas. Acompáñame a continuación a encontrar las diferencias. Homónimo y homonimia vienen de dos raíces griegas, homo, que significa lo mismo, y ónoma, que significa nombre. Si entiendes estas raíces, será muy fácil recordar el concepto completo. Por lo tanto, las palabras homónimas son aquellas palabras que tienen la misma forma pero diferentes significados. Por ejemplo, la palabra cola puede ser la fila que hacemos para comprar los boletos del cine, o puede ser también el refresco azucarado de color oscuro. Otros homónimos también pueden ser la palabra banco, que puede ser el comercio que realiza operaciones financieras, o el banco de peces, que es un conjunto de animales. Para entender con mayor facilidad la diferencia entre las palabras homófonas y las palabras homógrafas, considero que es importante distinguir el origen de ambas e irnos a las raíces griegas. Por ejemplo, la palabra homo significa lo mismo en los dos casos. Lo que diferencia es la segunda parte, que en foné significa sonido. Por lo tanto, las palabras homófonas son las que tienen el mismo sonido, pero diferentes significados. Y en contraparte, la palabra grafé, según las raíces griegas, significa escritura. Entonces nos da que las palabras homógrafas significa que tienen la misma escritura, pero significados diferentes. Entonces, si nosotros podemos ubicar la raíz griega de ambas palabras, será mucho más sencillo distinguirlas y no lograr confundirlas en ningún caso. De acuerdo a la forma de las palabras, pueden ser homófonas u homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que tienen la misma escritura, pero significados distintos, como por ejemplo en la palabra muñeca. Puede ser en la parte anatómica del cuerpo, donde se articula la mano con el antebrazo, o una figura con aspecto humano que utilizan los niños para jugar. Por otro lado, las palabras homófonas son aquellas que tienen el mismo sonido, pero de igual forma tienen significados diferentes, como por ejemplo, la palabra hola sin H es el cambio que se refiere a las ondas de gran amplitud que se forman en la superficie de las aguas, y la palabra hola con H es un saludo de carácter informal. Aquí podemos darnos cuenta que las palabras varían según el sonido o la escritura, pero pueden confundirse el significado en la pronunciación. En este caso, las palabras son homógrafas cuando se escriben de la misma forma, pero tienen significados diferentes. Es decir, que también son conocidas como polisémicas, ya que se pronuncian y redactan igual, pero pueden obedecer a diversos conceptos según el contexto en que estén usadas. Un claro ejemplo de palabras homógrafas lo tenemos en la palabra alto, que pueden ser señalamientos, por ejemplo, debemos respetar los señalamientos de alto. O en la siguiente oración, me he subido al más alto de los edificios. Y así podemos encontrar diversos ejemplos sobre la utilización de esta palabra, pudiendo señalar que al observarla podemos darnos cuenta que se escriben exactamente igual, pero se utiliza en diferentes contextos. Por último, te doy otros ejemplos de palabras homógrafas para que logres identificarlas. Las palabras velas, que iluminan la noche, o el barco tiene muchas velas. También el cometa viaja en el espacio, o Juan vuela una cometa. Y por último, el gato es muy lindo y muy peludo, o el gato levanta las llantas del carro cuando tenemos algún incidente. Las palabras homófonas son aquellas que,
aún escribiéndose de diversa forma, suenan igual cuando son pronunciadas. Además, tienen una particularidad más, y es que su significado, según se escriban, también difiere, por lo que hemos de observar en qué contexto se están utilizando para saber exactamente a qué concepto están referidas. En este caso, como siempre, lo mejor será verlo en ejemplos para que tengas bien claro el significado de una palabra homófona. La palabra bota se refiere a un calzado que cubre el pie y alguna parte de la pierna. La palabra bota con V se refiere a la acción de botar. Así que observamos que ambas palabras se pronuncian exactamente igual, sin diferencia alguna, pero su significado es diametralmente opuesto. Vistas en contexto, no tendrían nada que ver, ya que las observamos en un ejemplo, es mucho más fácil visualizarlas. Uno de mis personajes favoritos es el gato con botas. Si no votas, no participas en la democracia. Es muy importante poder analizar a qué se refiere cada una de las oraciones para poder darle un significado a la palabra y encontrar las diferencias. Como podemos ver en las imágenes, otras homófonas son la palabra cierra, cierra la puerta, o está trabajando con la sierra eléctrica. Aquí el sonido es exactamente igual, pero al momento de escribirlo notamos las diferencias, que la primera se escribe con C y la segunda se escribe con S. De igual manera, la palabra coser, al sonido podemos identificarla que suena igual, pero al momento de escribirla notamos las diferencias, que si escribimos la palabra coser con S, significa coser una tela, coser una ropa, pero si la estamos observando que la palabra tiene la palabra C, vamos a relacionarlo con la palabra cocinar. Está cociendo las papas, está cociendo las verduras. Es muy importante poder diferenciar ciertas letras para poder tener una buena ortografía e identificar cuando una palabra es homófona, que se refiere al sonido, o cuando es homógrafa, que significa que tiene una escritura similar. Bueno, vamos a resumir todo esto para terminar de aclararnos. Los homónimos son palabras que tienen la misma forma, pero diferente significado. Cuando miramos el asunto más de cerca, nos encontramos con que hay que diferenciar entre pronunciación y escritura. Las palabras que se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes, son lo que se conoce como homófonos, y las que se escriben igual, pero tienen significados diferentes, son los denominados homógrafos. ¿Qué coinciden tanto la pronunciación como la escritura? Entonces tenemos homónimos totales. Si coinciden una pero la otra no, estamos hablando de homónimos parciales. A manera de conclusión, te voy a dejar dos preguntas para que analices si realmente entendiste estos dos conceptos. En caso de que aún continúes con dudas, te invito a que rebobines el video y empezamos a analizarlo con más calma. La pregunta número 1 dice: ¿todos los homógrafos son al mismo tiempo homófonos? Piénsalo bien. Y la segunda pregunta: ¿todos los homófonos son al mismo tiempo homógrafos? Recordemos que estamos hablando de la lengua materna nuestra, que es la española. En inglés y en otros idiomas son asuntos muy distintos. Estos dos cuestionamientos son solamente para aclarar si tenemos todavía dudas. Si tengo la capacidad de responder ambas preguntas, significa que lo he entendido súper bien. Si tienes que ver de nuevo el video, pues lo vemos. Pero la idea es que tengamos clara la diferencia entre estos conceptos y podamos utilizarlos y mejorar al mismo tiempo nuestra ortografía. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te invito a que sigas estudiando y autogestionando tu conocimiento. Mucho éxito.